El 3 de octubre de 2025, a 30 millones de kilómetros sobre Marte, la sonda europea Rosalía giraba su cámara con un objetivo muy distinto al planeta rojo. No estaba mirando la superficie de Marte, sino buscando un puntito de luz que se movía contra un fondo de estrellas. Era 3I y Atlas, el cometa interestelar del que me habían hablado semanas atrás. Y lo que capturaron no solo no resolvía los misterios, sino que los hacía aún más profundos. 18 días después, el 21 de octubre, el cometa hizo algo extraño, desapareció. Se colocó exactamente detrás del Sol, en una conjunción solar perfecta. Y mañana, 29 de octubre, alcanzará su perihelio, ese punto más cercano al Sol, completamente oculto de nuestra vista. Si viste mi video anterior sobre 3I y Atlas, sabes que ya conocemos los 4 grandes enigmas. Primero, el cometa brilla con un verde esmeralda intenso, pero no tiene las moléculas de carbono que deberían causar ese color, o quizás las tiene escondidas bajo capas. Segundo, su composición química está al revés, 8 partes de dióxido de carbono por cada parte de agua, cuando lo normal es justo lo contrario. Tercero, está emitiendo níquel vaporizado cuando está demasiado lejos del Sol para que eso suceda de forma natural. Y cuarto, viene de la misma dirección en el espacio que la famosa señal WOW, de 1977. Una coincidencia que pone los pelos de punta a cualquier astrónomo. Pero antes de contar lo que pasó después, déjame explicarte algo sobre el tiempo, porque resulta que 3I y Atlas eligió el momento perfecto para acercarse al Sol. Perfecto o sospechoso, según a quien le preguntes. Cuando lo descubrimos el 1 de julio, los científicos se dieron cuenta de un problema. El cometa iba a pasar justo detrás del Sol a finales de octubre, durante su perihelio, el momento más intenso de su viaje. ¿Por qué es tan importante el perihelio? Porque es cuando el cometa está más cerca del Sol, cuando el calor solar es máximo y los cometas se vuelven más activos, expulsan gases, polvo, y a veces se fragmentan, dándonos pistas sobre su composición. Pero 3I y Atlas iba a hacer todo esto oculto a nuestra vista. La NASA y la Agencia Espacial Europea tuvieron que idear un plan B. Si no podían verlo desde la Tierra, usarían los robots que ya teníamos en Marte. El 3 de octubre, 3I y Atlas pasaría a solo 30 millones de kilómetros del planeta rojo, más cerca que cualquier nave humana hasta entonces. Era nuestra mejor, y quizás única oportunidad. Pero había un problema, las cámaras de los orbitadores marcianos no estaban diseñadas para esto. Las de la sonda Rosalía y la del ExoMarte, el Trace Gas Orbiter, fotografían el planeta rojo desde cientos de kilómetros, no un cometa lejano y tenue a millones de distancia. Nick Thomas, el científico jefe de la cámara Cassis, lo explicó con humor, es como intentar hacer una foto a un mosquito desde un autobús en marcha. Pero no se rindieron. Ajustaron las cámaras para exposiciones largas de 5 segundos, mucho más de lo habitual, y esperaron. Cuando revisaron las imágenes, allí estaba, un puntito difuso que se movía contra el fondo de estrellas. 3I y Atlas, un visitante de otro sistema solar, fotografiado desde otro planeta, por primera vez en la historia. Las imágenes eran impresionantes, pero lo más inquietante llegó después, con las medidas de los espectrómetros a bordo. Confirmaron que uno de los misterios no tenía solución fácil. En mi video anterior te conté cómo el cometa estaba emitiendo níquel vaporizado cuando estaba demasiado lejos del Sol para ello. En octubre, el Gran Telescopio de Canarias publicó datos nuevos que complican aún más el problema. Los cometas normales emiten níquel y hierro en proporciones predecibles, que hemos observado docenas de veces. Pero 3I y Atlas no sigue el patrón. El ratio de níquel a hierro está completamente fuera de rango. Comparado con otros cometas, es un auténtico bicho raro. Hay 3 explicaciones posibles, una, que el cometa tenga una composición mineral que nunca hemos visto, quizás formado en condiciones extraterrestres radicalmente diferentes. 2, que tenga una fuente de calor interna que nos estamos perdiendo y que vaporice esos metales desde dentro. Y 3, que esté pasando algo que no entendemos. Y justo cuando esperábamos recopilar más datos en el perihelio, el cometa desapareció. El 21 de octubre, 8 días antes de su punto más cercano al Sol, 3I y Atlas entró en conjunción solar.
Desde la Tierra, estaba exactamente detrás del Sol, oculto a todos nuestros telescopios terrestres, excepto uno, el satélite meteorológico Fantasma 19, en órbita geoestacionaria. Este satélite tiene un coronógrafo, que puede bloquear la luz directa del Sol. Entre el 18 y el 24 de octubre, capturó imágenes del cometa. Un astrónomo aficionado llamado Gregorio Bumplod identificó el punto de luz en las imágenes. Después, silencio. El cometa se adentró en la zona de sombra total. Y ahora, mientras escuchas esto, el 29 de octubre a estas horas, 3i y Atlas está alcanzando su perihelio, a 203 millones de kilómetros del Sol, viajando a 244.800 kilómetros por hora, y no podemos verlo. Esto ha llevado a algunos científicos a hacerse una pregunta incómoda. El astrónomo Álvaro Loes, de la Universidad de Salamanca, publicó un estudio esta semana sobre el efecto Oberth, que dice que el mejor momento para que una nave espacial cambie de trayectoria es durante el perihelio, cuando está más cerca del Sol y viajando más rápido, porque un pequeño impulso produce un gran cambio de velocidad. Y Loes señala algo inquietante: el momento perfecto para una maniobra es justo cuando 3i y Atlas está oculto de nuestra observación. Antes de que pienses que estoy conspiranoico, la comunidad científica en general cree que 3i y Atlas es casi seguro un cometa natural, y que la idea de que sea tecnología es extremadamente improbable. Pero el timing es estadísticamente raro. La trayectoria del cometa está alineada con el plano del sistema solar, algo con una probabilidad entre el 0,2% y el 2% para un objeto interestelar al azar. Además, pasa cerca de Marte, Venus y Júpiter, planetas con sondas que pueden observarlo. El 4 de noviembre, la sonda Isabel de la ESA pasará a 64 millones de kilómetros de 3i y Atlas con todo tipo de instrumentos, cámaras, espectrómetros infrarrojos, sensores de partículas. Lo malo es que los datos no llegarán hasta febrero de 2026 porque la sonda tendrá que atravesar condiciones térmicas extremas cerca del Sol. A principios de noviembre, el cometa debería reaparecer en el cielo matutino visible para telescopios en la Tierra. Así sabremos si sobrevivió al perihelio intacto, si se fragmentó o si cambió su composición química. En marzo de 2026, pasará cerca de Júpiter, y la sonda Juno estará lista para analizarlo. Los misterios del brillo verde, la química invertida, el níquel anómalo, siguen sin respuesta. Pero ahora, mientras 3i y Atlas alcanza su punto más cercano al Sol, oculto y silencioso, solo nos queda esperar. Y créeme, esto no ha hecho más que empezar. ¿Quién sabe qué secretos traerá el cometa cuando vuelva a la luz? Pero algo me dice que no será un regreso cualquiera. El 4 de noviembre, cuando la sonda Isabel de la Agencia Espacial Europea se acercó a 3i y Atlas, sentí que estaba a punto de presenciar algo que iba a cambiarlo todo. Esa mañana, desde mi pequeño piso en Cuenca, con la ventana abierta dejando entrar el frío del otoño, me preparé un café bien cargado y me senté frente a mi ordenador, esperando los primeros datos. Isabel no era una nave cualquiera, llevaba cámaras especiales, espectrómetros infrarrojos, sensores de partículas, un arsenal tecnológico capaz de analizar cada suspiro del cometa. Me imaginé a Isabel como una especie de detective espacial, con su lupa gigante y su gabardina, aunque la verdad es que más parecía un dron gigante con antenas que parecían salidas de una película de ciencia ficción. Pero mientras esperaba, no pude evitar pensar en Marta, la astrofísica española que trabajaba en el equipo de Isabel. La última vez que la vi, en una conferencia en Salamanca, llevaba un vestido rojo oscuro que le llegaba justo por encima de las rodillas, con un lazo negro en la cintura que parecía dibujar cada curva de su figura. Sus zapatos de tacón negro hacían un ligero clic en el suelo cada vez que caminaba, y sus pendientes de plata brillaban con la luz tenue del salón. Tenía ese aire de misterio que hace que uno quiera saber más de ella, aunque quizás solo fuera mi imaginación. Mira que me gusta la ciencia, pero si Marta se dedicara a la moda, seguro que arrasaba, me dije mientras sorbía el café. Volviendo al cometa, los primeros datos empezaron a llegar horas después. La sonda enviaba información sobre la composición química, la temperatura y la actividad del cometa.
Y las noticias no podían ser más desconcertantes. En lugar de mostrar signos de fragmentación o debilitamiento, Tracy y Atlas parecía estar más activo que nunca. Los sensores detectaron un aumento repentino en la emisión de gases metálicos, especialmente níquel, mucho más allá de lo que cualquier cometa conocido había mostrado. Era como si el cometa estuviera respirando, expulsando ese níquel como si fuera su aliento. Y luego vino lo que nadie esperaba, una señal de radio débil, casi imperceptible, emitida desde el cometa en una frecuencia que no debería existir en la naturaleza. Por un momento, sentí que podía estar viendo una película de Alex de la Iglesia, con extraterrestres enviando mensajes cifrados en pleno siglo XXI. Intenté llamar a Marta para comentarle la noticia, pero su móvil estaba apagado. Seguro que está en el laboratorio, con cara de, esto no puede ser, pensé mientras enviaba un mensaje. Mientras tanto, en el observatorio de Calar Alto, mis colegas estaban igual de perplejos. Las imágenes que iban llegando mostraban una superficie del cometa que cambiaba rápidamente, como si tuviera vida propia. Algunas zonas brillaban con un verde esmeralda intenso, otras parecían cubrirse de una capa oscura y brillante que reflejaba la luz del sol de una forma extraña. Los científicos debatían acaloradamente sobre qué podía estar provocando esos cambios. Algunos defendían la hipótesis de una composición mineral extraña, otros apuntaban a un posible fenómeno interno desconocido. Yo, sinceramente, no sabía si reír o preocuparme. ¿Nos estábamos enfrentando al primer cometa vivo que la humanidad había visto? Y justo cuando parecía que lo habíamos visto todo, la sonda detectó una alteración en la trayectoria del cometa. Algo había provocado que Tracy y Atlas variara su rumbo ligeramente, justo cuando estaba en plena actividad. Un cambio minúsculo, casi imperceptible, pero suficiente para que los expertos pusieran las manos en la cabeza. Un impulso interno, un pequeño motor natural, o quizás alguien, o algo, estaba moviendo ese cometa. La comunidad científica se dividió, y yo me quedé con la boca abierta. No era la típica historia de un cometa errante, era una novela de misterio en la que cada respuesta abría 100 preguntas nuevas. Pero lo más inquietante de todo era que, en medio de ese caos, nadie sabía qué esperar para el día siguiente, cuando Tracy y Atlas reaparecería en nuestro cielo, justo después de su máximo acercamiento al Sol. Mientras tanto, yo seguía con el café, mirando la pantalla y esperando que Marta respondiera. Porque una cosa estaba clara, esta historia no iba a acabar aquí. Y lo peor de todo era que, en algún lugar, alguien o algo estaba observándonos, y quizás, decidiendo qué hacer con nosotros. Aquella madrugada en Granada, la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, pero yo no podía pegar ojo. La noticia del cambio de trayectoria de Tracy y Atlas me removía por dentro como un café mal hecho, amargo y con demasiado azúcar. Me vestí con una camiseta vieja y mis zapatillas de estar por casa, esas que ya están más agujereadas que un queso manchego, y salí al balcón para observar el cielo oscuro. Mientras miraba, pensé en Clara, una periodista que conocí en un congreso en Córdoba. Siempre llevaba una chaqueta de cuero negra que contrastaba con su cabello rizado y oscuro, y unos botines de tacón alto que hacían que sus pasos sonaran con fuerza en los pasillos. Tenía una sonrisa pícara que me decía no te fíes demasiado de las apariencias, y ahora mismo, desearía que ella estuviera aquí para ayudarme a entender todo este lío. De repente, mi móvil vibró. Era un mensaje de Marta, nos han detectado una señal extraña en el cometa. Reúnete con nosotros en el observatorio, urgente. Me puse la chaqueta y salté al coche sin pensarlo. La carretera que lleva al observatorio de Sierra Nevada estaba desierta, salvo por un par de zorros que cruzaban la vía con esa calma que solo los animales tienen cuando saben que el mundo aún no les ha arruinado el día. Llegué al observatorio y me recibió Marta, con el pelo recogido en un moño despeinado y los ojos brillando como si acabara de descubrir el secreto del universo. Su vestido, un poco arrugado, dejaba entrever unas medias negras y unos zapatos de tacón bajo que caminaban con rapidez y determinación. Tenemos que actuar rápido, me dijo. En la sala de control, un grupo de científicos debatía acaloradamente mientras las pantallas mostraban imágenes en tiempo real del cometa. La señal de radio que mencioné antes resultó ser un patrón repetitivo, casi como un código. No era ruido natural,
eso lo sabíamos todos. Y ahí estaba el problema, ¿quién o qué estaba enviando ese mensaje? Intentamos descifrarlo, pero era como intentar entender una conversación en un idioma que nadie hablaba. El traductor automático de señales no daba resultados y, por momentos, me pareció que el cometa nos estaba tomando el pelo. Si esto fuera una película de Almodóvar, ya habría aparecido un extraterrestre con tacones de aguja y un sombrero de ala ancha, bromeé, intentando aliviar la tensión. Pero Marta no se rió. Esto es real y muy serio. Mientras el equipo trabajaba, yo no podía dejar de mirar la transmisión en directo. El cometa parecía cambiar de color, jugando con tonos que iban del verde esmeralda al azul oscuro, como si tuviera un vestuario que cambiara en medio del espectáculo. Su superficie brillaba con una textura que recordaba a la seda, pero con destellos metálicos que hipnotizaban. Entonces, algo inesperado sucedió, una pequeña explosión en la superficie del cometa, visible como un destello de luz blanca que iluminó una de sus caras durante apenas unos segundos. No era una explosión violenta, sino algo casi sensual, como un suspiro liberado tras un largo silencio. Los sensores detectaron que esa explosión liberó una niebla de partículas que parecían responder a un patrón, como si el cometa estuviera enviando un mensaje en clave a través de su actividad. Esto no es un cometa normal, dije en voz alta, mientras Marta asentía con gravedad. Y justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, la señal de radio se intensificó y los equipos comenzaron a captar una frecuencia que parecía humana. Palabras fragmentadas, casi susurros que se repetían sin cesar. ¿Me estás diciendo que el cometa podría estar comunicándose con nosotros?, pregunté, aunque el tono de la pregunta era más un suspiro que una duda. Marta me miró fijamente, y en sus ojos vi el mismo miedo y fascinación que sentía yo. No lo sé. Pero si es así, esto acaba de ponerse mucho más complicado. Mientras salíamos del observatorio, el cielo comenzaba a clarear y las primeras luces del amanecer teñían las montañas de un naranja suave. Pero en mi cabeza, solo había una certeza: Tracy y Atlas no era solo un cometa, y quizás, apenas habíamos empezado a rascar la superficie de un misterio mucho más grande. Y entonces, un mensaje apareció en mi móvil, un mensaje sin remitente que decía simplemente: no mires al sol mañana. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Era una advertencia, una amenaza o algo más? Mañana, cuando Tracy y Atlas saliera de su ocultamiento tras el sol, sabríamos si estábamos preparados para lo que vendría. Pero algo me decía que no lo estaríamos. La mañana del 29 de octubre amaneció en Sevilla con un sol radiante y una brisa fresca que me recordaba a los paseos por el parque de María Luisa. Pero yo no estaba para disfrutar del paisaje, tenía la mirada fija en mi portátil, esperando la primera imagen de Tracy y Atlas tras su perihelio. La tensión era palpable, como cuando estás a punto de descubrir si te han dejado o no un mensaje en el buzón del amor. Mientras esperaba, repasaba mentalmente todo lo ocurrido. Marta y yo habíamos pasado las últimas noches casi sin dormir, analizando cada dato, cada señal, cada susurro extraño que nos había llegado del cometa. Y, por supuesto, aquel mensaje sin remitente: no mires al sol mañana. La frase me daba vueltas en la cabeza, como un verso pegajoso de una canción que no puede sacar. De repente, la pantalla se iluminó con una imagen difusa: Tracy y Atlas había reaparecido. Pero lo que vino fue un simple cometa. Su superficie relucía con un brillo metálico, casi líquido, que cambiaba de color con cada segundo. Era como si el cometa llevara puesto un vestido de gala hecho de espejos y luces, desafiando toda lógica. Mira eso, susurré, mientras Marta me miraba con los ojos abiertos como platos. Su blusa blanca, ligeramente transparente bajo la luz tenue del laboratorio, parecía reflejar la misma fascinación que sentíamos. Pero lo más inquietante no era el brillo, sino la forma. El cometa ya no tenía la típica silueta irregular y rugosa. Ahora parecía tener bordes definidos, casi geométricos, y pequeños destellos que parecían ojos observándonos desde el espacio. Los sensores de Isabel detectaron una intensa emisión de radiación en frecuencias nunca antes registradas. Era como si el cometa estuviera encendiendo un faro, enviando una señal clara y potente. En ese momento,
Marta tomó la palabra. Esto no es natural. Ni un cometa, ni un asteroide. Es algo diferente. Mientras hablábamos, la señal de radio se hizo más fuerte, y de repente, en medio del ruido, se distinguió una voz clara, suave, casi hipnótica, que pronunció mi nombre. Sí, mi nombre. Carlos, dijo la voz, y un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté gritar, pero la voz siguió, susurrando frases incomprensibles que parecían formar un mensaje cifrado. Marta, pálida, me agarró el brazo. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo con voz temblorosa. En ese instante, el laboratorio se oscureció súbitamente. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo el resplandor del cometa en las pantallas. El silencio se volvió absoluto, salvo por el zumbido tenue de los equipos que luchaban por mantenerse activos. ¿Un fallo eléctrico?, pregunté, aunque sabía que no era un fallo común. Marta me miró fijamente y respondió, no. Esto es una advertencia. En ese momento, mi móvil volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era diferente, no estás solo. Ellos miran contigo. Una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué querían de nosotros? Mientras intentábamos recuperar la electricidad en el laboratorio, supe que algo había cambiado para siempre. Tracy y Atlas no solo era un visitante del espacio profundo, era un mensajero, un enigma envuelto en un halo de misterio y peligro. Y justo cuando las luces volvieron, en la pantalla apareció una imagen inédita, una figura oscura emergiendo de la superficie del cometa, con una silueta que parecía humana, pero, no del todo. El corazón me latía con fuerza, y supe que estábamos a punto de descubrir algo que pondría en jaque todo lo que creíamos saber sobre el universo. Pero una pregunta quedaba en el aire, pesada y urgente, ¿estábamos preparados para lo que venía? Aquella noche en Salamanca, el aire era frío y húmedo, y las farolas proyectaban sombras largas sobre las calles empedradas. Yo caminaba hacia el despacho de Marta, con la cabeza llena de preguntas y el corazón latiendo a 1000 por hora. La imagen que habíamos visto en el laboratorio no me dejaba dormir, una figura oscura emergiendo del cometa, una silueta que parecía humana, pero a la vez algo desconocido, como un espejismo. Marta me esperaba en el Instituto de Astrofísica, con su típica chaqueta gris y una bufanda roja que le daba un toque de elegancia despreocupada. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y asombro que yo sentía. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Lo que vimos no es un error ni una ilusión. Hay algo ahí afuera, y no es un cometa común. Nos sentamos frente a una pantalla gigante donde se reproducían las imágenes y señales captadas por la sonda Isabel. Marta explicó que la figura parecía ser una estructura inteligente, una especie de nave o entidad adherida a la superficie del cometa, capaz de emitir señales y manipular su propia apariencia. Es como si el cometa fuera un disfraz, añadió, y lo que realmente vemos es una forma de vida o tecnología que se oculta tras él. Mientras hablábamos, recibimos un mensaje cifrado de un equipo de radioastrónomos en Jerez de la Frontera. Habían detectado un patrón en las emisiones del cometa que parecía responder a señales enviadas desde la Tierra. Era como un juego de ping-pong cósmico, pero con códigos que nadie podía entender del todo. Intentamos descifrar el código, pero era tan complejo que parecía diseñado para mantenernos a raya. Sin embargo, una cosa quedó clara: el mensaje contenía referencias a constelaciones conocidas, fechas y hasta fragmentos de poesía en español antiguo. Algo que parecía querer comunicarse con nosotros a través de símbolos y versos. Entre tanto misterio, Marta soltó una carcajada nerviosa y dijo, si el cometa quiere hablar con nosotros, al menos que no lo haga rimando, que yo soy más de prosa. La tensión se alivió un poco, y yo no pude evitar sonreír. Pero la calma duró poco. De repente, la pantalla mostró una nueva imagen, un destello brillante que iluminó la figura oscura, revelando detalles inquietantes. La entidad tenía lo que parecían ojos, pero en lugar de pupilas, brillaban con un intenso verde esmeralda, el mismo color del cometa. En ese momento, el laboratorio tembló ligeramente, como si una vibración sutil recorriera el edificio. ¿Un temblor?, pregunté, pero Marta negó con la cabeza. No.
Es la señal. Está afectando nuestro equipo, intentado comunicarse de forma más directa. Mientras intentábamos mantener el control, sonó mi móvil. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Carlos, dijo una voz profunda y serena, ellos están despiertos. No mires al sol mañana, porque lo que verás cambiará tu vida para siempre. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Una mezcla de miedo y determinación me invadió. Sabía que estábamos en el borde de algo imposible, y que las respuestas que buscábamos podían ser demasiado peligrosas. Al salir del instituto, la noche parecía más oscura, como si el cielo mismo guardara secretos que todavía no estábamos listos para conocer. Pero una cosa era segura, Tracy y Atlas no era solo un cometa ni un visitante. Era un mensajero, un enigma con ojos verdes que nos observaba desde el infinito. Y mientras caminaba por las calles silenciosas, pensé en Marta, en Clara, en el equipo y en todos nosotros, atrapados en una historia que apenas comenzaba. Porque mañana, cuando el sol salga, nada volverá a ser igual. La mañana siguiente desperté en Logroño con una sensación extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Afuera, la niebla cubría las calles y los tejados de tejas rojas, difuminando las siluetas de los cipreses y las casas antiguas. Me vestí rápido, sin apenas mirar el armario, y salí a la calle con la cabeza llena de pensamientos. No mires al sol, resonaba en mi mente como un eco inquietante. En el observatorio de La Rioja, Marta y yo nos reunimos con el equipo internacional que seguía el cometa. Todos estaban tensos, expectantes. Los monitores mostraban en tiempo real la posición de Tracy y Atlas, que estaba a punto de reaparecer tras su ocultamiento solar. De repente, la pantalla mostró una imagen nítida, mucho más clara que cualquier otra hasta ahora. El cometa brillaba con un verde esmeralda hipnótico, y sobre su superficie, aquella figura oscura había cambiado. Ahora parecía moverse, desplazándose lentamente, como un bailarín en una coreografía silenciosa y misteriosa. Marta, con su vestido azul marino ceñido y sus pendientes de plata, observaba fascinada. «Es como si estuviera vivo», murmuró. Los sensores detectaron un aumento repentino en la emisión de ondas electromagnéticas. La señal de radio se intensificaba, y de nuevo, esa voz hipnótica apareció, pero esta vez hablaba en perfecto español, recitando un poema antiguo que hablaba de estrellas, viajes y secretos guardados en la oscuridad del cosmos. Yo sentí un escalofrío. ¿Nos está contando una historia?, pregunté en voz alta. Antes de que alguien pudiera responder, la figura en el cometa se transformó de nuevo, y ahora parecía formar un rostro que me observaba directamente desde millones de kilómetros de distancia. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que parecía atravesar la pantalla y llegar hasta mi alma. Y entonces, sin previo aviso, las luces del observatorio se apagaron. Un silencio sepulcral invadió la sala, roto solo por el zumbido lejano de los equipos de emergencia que comenzaban a funcionar. Marta, sin perder la compostura, susurró, «Esto no es casualidad. Nos están avisando». Mientras tratábamos de estabilizar la energía, recibí un mensaje en mi móvil. Esta vez no era texto, sino una imagen, un símbolo antiguo, una mezcla entre un sol estilizado y una estrella de 8 puntas, con inscripciones en un idioma que parecía una mezcla de latín y árabe. «¿Qué significa esto?», pregunté, mostrando la imagen al equipo. Uno de los investigadores, experto en lenguas antiguas, explicó que el símbolo representaba la Puerta del Sol, una leyenda sobre un portal oculto en el sistema solar que conectaba mundos distantes. La tensión aumentó cuando la figura en el cometa pareció responder a la imagen, emitiendo un brillo aún más intenso y una serie de pulsos que sincronizaban con el símbolo. Fue entonces cuando Marta, con voz firme, lanzó una pregunta que resonó en toda la sala. ¿Estamos ante una forma de vida que intenta comunicarse o ante una advertencia de algo mucho más grande? Nadie respondió. Porque justo en ese instante, un estruendo sordo sacudió el observatorio, y las pantallas mostraron una última imagen antes de apagarse por completo, el rostro del cometa, con una sonrisa enigmática y ojos que parecían brillar con un secreto que nadie estaba listo para descubrir. Mientras la oscuridad envolvía el lugar, supe que habíamos cruzado un umbral.
Tracy y Atlas ya no era solo un misterio, era una puerta abierta hacia algo insondable. Y lo peor de todo, no sabíamos si estábamos preparados para lo que venía detrás. Aquella noche en el pueblo de Albarracín, bajo un cielo estrellado que parecía más brillante que nunca, me senté en la terraza de una pequeña taberna con una copa de vino tinto de la región. El frescor del viento mecía las hojas de los olivos y el aroma a tierra mojada llenaba el aire. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en el enigma de Tracy y Atlas, que cada día se volvía más desconcertante e inquietante. Recibí una llamada de Marta, con voz entrecortada y nerviosa. «Carlos, tenemos algo nuevo». La sonda Isabel acaba de captar una señal que no habíamos previsto, un pulso electromagnético que repite un patrón, como un latido. Me contó que el pulso parecía sincronizarse con ciertos eventos solares, como si el cometa y el sol estuvieran en una especie de diálogo secreto. Mientras ella hablaba, no pude evitar imaginarla en el laboratorio, con su camiseta gris ajustada, el pelo suelto y despeinado, y aquella mirada intensa que siempre tenía cuando estaba concentrada. ¿Sabes? Si esto fuera una serie de televisión, ya estaríamos en la temporada final, con explosiones y secretos revelados, le dije intentando aligerar la tensión. Marta rió, aunque con un dejo de preocupación. Ojalá fuera ficción, Carlos. Esto es demasiado real. Decidí viajar a Madrid para reunirnos en persona. Al llegar, me esperaba en el Instituto de Astrofísica con una carpeta llena de datos y un brillo de esperanza en sus ojos. Esto podría ser la clave para entender qué es realmente Tracy y Atlas, comentó mientras desplegaba gráficos que mostraban la sincronía entre los pulsos del cometa y la actividad solar. Pero entonces, algo llamó nuestra atención, una anomalía en la órbita del cometa, un cambio sutil pero constante, como si alguien o algo estuviera ajustando su curso. ¿Una maniobra intencionada?, pregunté sin poder disimular la incredulidad. Marta asintió. Si esto fuera un barco, diríamos que tiene un capitán. Mientras analizábamos las imágenes, la figura oscura volvió a aparecer sobre el cometa, pero esta vez con una postura más definida, casi desafiante. Parecía observarnos, retándonos a descubrir sus secretos. Esa noche, mientras caminábamos por el Parque del Retiro, Marta confesó que había recibido un mensaje anónimo: no confíes en las sombras que te rodean. La frase me hizo pensar en Clara, en el equipo, y en las fuerzas ocultas que quizás querían que dejáramos de investigar. Pero lo que más me inquietaba era la sensación de que estábamos siendo observados, no solo desde el espacio, sino también aquí, en la Tierra. Y que cada paso que dábamos nos acercaba a un peligro desconocido. Antes de despedirnos, Marta me miró fijamente y dijo: Carlos, esto es solo el principio. El cometa tiene un propósito, y no es solo visitarnos. Está aquí para cambiarnos. Mientras regresaba a mi hotel, miré al cielo y vi, entre las estrellas, un destello verde que me recordó a Tracy y Atlas. Su brillo parecía un faro, una llamada silenciosa hacia lo desconocido. Y supe que, aunque no tenía todas las respuestas, estaba atrapado en una historia que no podría abandonar. Porque en el fondo, todos nosotros, humanos y cometa, éramos piezas de un mismo misterio, jugando un juego cuyo final nadie podía prever. Aquella mañana en Cádiz el mar rompía con fuerza contra los acantilados y el olor a salitre llenaba el aire, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Me encontraba en el pequeño apartamento que alquilaba cerca del puerto, con las persianas entreabiertas para dejar entrar la luz dorada del amanecer. Pero mi mente estaba lejos de las olas y las gaviotas, seguía atrapado en el misterio de Tracy y Atlas. Recibí un mensaje urgente de Marta: Carlos, tenemos que hablar. Algo ha cambiado en la señal. Ven a Jerez cuanto antes. Sin pensarlo dos veces, empaqué una chaqueta ligera y me subí al tren rumbo a esa ciudad llena de historia y vinos. En el observatorio de Jerez, Marta me esperaba con el rostro pálido y los ojos brillantes de preocupación. Llevaba un vestido negro con una chaqueta de punto gris que contrastaba con su sonrisa tensa, como si intentara ocultar el miedo bajo una fachada de normalidad. Lo que hemos detectado en la señal es algo que no esperábamos, una secuencia numérica que se repite, pero que coincide con coordenadas terrestres, explicó mientras desplegaba mapas y gráficos en la pantalla. Ambos nos quedamos mirando el monitor,
donde se marcaban puntos en la península ibérica, Salamanca, Cuenca, Granada, todas las ciudades donde se habían producido eventos extraños relacionados con el cometa. ¿Nos están diciendo dónde mirar?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Pero entonces, el sistema comenzó a emitir un sonido peculiar, un patrón rítmico que recordaba a un latido, pero también a una melodía ancestral. Marta susurró, es como si el cometa estuviera llamando. Decidimos que era el momento de viajar al lugar señalado en las coordenadas más cercanas, una zona remota en la Sierra de Gredos. Allí, entre montañas y bosques, encontraríamos quizás la clave para entender el mensaje. Al llegar, el frío cortaba la piel, pero la atmósfera estaba llena de una energía extraña, casi palpable. Caminamos hasta un claro donde antiguas piedras talladas parecían formar un círculo. En el centro, un grabado que recordaba al símbolo que habíamos visto antes, la Puerta del Sol. Mientras Marta inspeccionaba las inscripciones, una ráfaga de viento levantó su pelo, y la luz del sol atravesó las nubes, iluminando de forma intensa la piedra central. Fue entonces cuando el suelo vibró ligeramente y una sensación de vértigo me invadió. Esto no es casual, dije, tratando de mantener la calma. De repente, el cielo se oscureció y una sombra cruzó el firmamento, proyectando una silueta que recordaba a la figura del cometa. Marta y yo nos miramos, conscientes de que estábamos siendo testigos de algo que iba más allá de nuestra comprensión. En ese instante, mi móvil vibró con un nuevo mensaje: el tiempo se agota. Prepárate para el despertar. La frase resonó en mi cabeza mientras miraba al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de rojo sangre. Sabía que lo que estaba por venir no solo cambiaría nuestra percepción del universo, sino también la realidad misma. Y que, quizás, la respuesta estaba tan cerca como el próximo amanecer. La noche en Toledo caía densa y silenciosa, con las luces de la ciudad reflejándose en el río Tajo como diminutas estrellas terrenales. Yo me encontraba en la terraza de un antiguo edificio, con la vista fija en el cielo oscuro, esperando que Tracy y Atlas mostrara alguna señal más allá de su brillo enigmático. El aire fresco me envolvía, pero dentro de mí ardía una mezcla de ansiedad y expectación. Marta me había enviado un mensaje urgente: Carlos, algo está ocurriendo con el cometa. Los datos indican una emisión masiva de energía en las próximas horas. Apuré mi copa de vino mientras mis dedos temblaban al teclear la respuesta: estoy en camino. Al llegar al observatorio de Toledo, Marta me esperaba con su chaqueta de cuero marrón ajustada y unos pantalones oscuros, su cabello recogido en una coleta que dejaba al descubierto su cuello delicado, donde aún brillaban los pendientes verdes que me había regalado meses atrás. Esto se está saliendo de control, dijo sin rodeos. Las pantallas mostraban una actividad sin precedentes. Tracy y Atlas emitía pulsos de luz verde que barrían el espacio como un faro intergaláctico. Los sensores captaban un aumento exponencial de partículas y radiación, y la figura oscura que antes parecía estática ahora danzaba con movimientos precisos, como si estuviera preparando un mensaje final. Mientras analizábamos los datos, la voz hipnótica volvió a sonar, pero esta vez con palabras claras y directas: el tiempo es finito. La clave está en la luz que nunca se apaga. La frase nos dejó desconcertados, pero Marta, con una sonrisa cansada, dijo: es un acertijo. La luz que nunca se apaga, el sol, una estrella, o algo más. Intentamos correlacionar la información con antiguas leyendas y datos astronómicos, pero nada encajaba. La sensación de que nos enfrentábamos a algo fuera de nuestra comprensión crecía con cada minuto. De repente, las luces del observatorio comenzaron a parpadear y un zumbido profundo llenó la sala. En las pantallas apareció un mapa estelar con un punto brillante que se movía rápidamente hacia el sistema solar. ¿Un objeto?, pregunté, sin poder apartar la vista de la imagen. Marta asintió, con el ceño fruncido. Y no uno cualquiera. Esto podría ser la respuesta, o el principio de algo mucho más grande. Mientras la figura en el cometa parecía observarnos, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi una sombra que se desvaneció en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi espalda. Porque en aquel instante comprendí que no estábamos solos, y que alguien, o algo, nos estaba vigilando desde muy cerca.
Y que la verdadera historia de Tracy y Atlas apenas estaba comenzando. El amanecer estaba cerca, pero la oscuridad todavía guardaba secretos que nadie estaba preparado para enfrentar. El amanecer en San Sebastián se asomaba tímido entre las nubes, tiñendo el Cantábrico de tonos dorados y púrpuras. Yo estaba en la azotea de un edificio frente al mar, con el viento frío golpeando mi rostro y el sonido lejano de las olas rompiendo contra las rocas. En mi mano, sostenía el último informe que Marta me había enviado, lleno de datos y teorías que desafiaban toda lógica. Tracy y Atlas había cambiado para siempre, y con él, nuestra forma de entender el universo. Aquella figura oscura que emergía del cometa no era solo un visitante, era un mensajero, un guardián de secretos ancestrales que ahora se revelaban poco a poco. Mientras observaba el horizonte, mi móvil vibró con un mensaje inesperado, un video. Lo abrí y vi imágenes captadas por la sonda Isabel, mostrando una estructura compleja en la superficie del cometa, una especie de portal o puerta que se abría lentamente, liberando una luz verde intensa que parecía absorber el espacio alrededor. De repente, la voz hipnótica resonó en mis auriculares, el despertar ha comenzado. La elección está en tus manos. Sentí que el mundo se detenía por un instante. La puerta del cometa se abría, invitándonos a cruzar hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto y lleno de posibilidades. En ese momento, Marta apareció en la azotea, con su abrigo ondeando al viento y una mirada decidida. Esto no es solo un fenómeno astronómico, dijo con voz firme. Es una llamada. Y nosotros debemos responder. Mientras la luz verde envolvía el cielo y el mar, supe que estábamos al borde de un nuevo capítulo, uno que cambiaría no solo nuestra historia, sino la de toda la humanidad. Pero justo cuando pensaba que todo había sido revelado, un último mensaje apareció en mi móvil: no todos los que despiertan están listos. Ten cuidado con aquellos que caminan en la sombra. Una sombra que se extendía más allá del cometa, más allá del sol, una sombra que prometía secretos aún más profundos y oscuros. Y así, mientras el sol se alzaba sobre el Cantábrico, comprendí que la verdadera aventura apenas comenzaba. Porque en el vasto universo, entre estrellas y cometas, siempre hay misterios que esperan ser descubiertos y peligros que acechan en la oscuridad.